vamos a generar una primera aproximación con nuestros invitados que ya están conectados. Los 4 analistas que han tenido la gentileza de atendernos telemáticamente: Caroline Ávila Nieto, Arturo Moscoso, Francisco Rocha y Pedro Donoso. A los 4, gracias por aceptar justamente esta invitación de parte de quienes hacemos Sonorama, la gran señal nacional, en alianza el día de hoy con los portales Primera Plana e Informa EC, junto a Carla Arcentales y quienes habla Fabricio Vela. Importante, Fabricio, también recordarle a todas las personas que pueden conectarse a través de nuestras redes sociales para que puedan escucharnos y también vernos. Estamos en Facebook como Radio Sonorama y por supuesto también en YouTube como Sonorama TV. Yo siempre lo menciono en este espacio y creo que es importante recordarlo. Sus opiniones, sus comentarios siempre serán importantes para nosotros. Correcto, ahí tienen ustedes. Les veo a los 4 conectados. Muchas gracias a los 4 en este momento. Gracias a Francisco, a Arturo, a Caroline y a Pedro Donoso. Empiezo con Caroline Ávila, una primera aproximación sobre lo que pasó el día de hoy. Caroline Ávila Nieto, bienvenida desde Cuenca. ¿Cómo le vio usted el informe de la Nación? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un abrazo cariñoso desde Cuenca. Creo que lo más complejo que en este momento debemos pensar es quién le cree al presidente. Cualquier cosa que diga tiene que pasar por el filtro de la credibilidad y la credibilidad está bastante escasa. Entonces, por supuesto, me parece que el resultado de este discurso, en medio de un contexto tan complejo como el que muy bien conocemos, con la cantidad de rechazo que tiene a tan solo un año de gestión, con las dificultades en materia de seguridad, en materia de empleo, que son tal vez las 2 que más le pasan factura en este instante a los estudios de evaluación presidencial, y con la credibilidad en ese 30% que es bastante difícil. Evidentemente ha intentado hacer un discurso de alguna forma intentando, diremos, aplacar, ¿no es cierto?, poniendo paños fríos, en donde la oposición no ha sido prácticamente mencionada, pero que también lamentablemente no nos deja muy claro una orientación de futuro, ¿no?, hacia dónde voy a llegar. Si bien es cierto, una de las palabras que más repite en las 6.999 palabras que tiene el discurso, 22 páginas en este proceso, en donde lamentablemente digo, el tema del informe es lo que más ha primado antes que esa orientación de futuro, aunque aquellas promesas que la ciudadanía escuchaba y que en las redes sociales se manifestaron enseguida, si apareciera discurso de campaña, en verdad fueron menores en cuanto a la cantidad de menciones, casi como a lista de abarrotes de obras entregadas. Yo pondría más o menos en 3 tiempos este discurso, una primera media hora en donde creo que hubo bastante fuerza sobre la hoja de ruta recorrida con el tema de la vacunación y el tema del ordenamiento de la casa. Luego viene la lista de abarrotes y cierra finalmente con el tema que a todos nos llamaba la atención, la política carcelaria en materia de seguridad, y ese encuadre asociado es por la actitud presidencial sobre el tema del narcotráfico y el tema de tráfico de armas. Entonces, de alguna manera, inclusive bañándole con un aspecto casi que de utilitario, ¿no es cierto?, lo que nos toca a los ciudadanos sufrir en materia de seguridad. No me quedó claro hacia dónde vamos. Sé que hay un puente que se ha construido, pero no me queda claro qué es lo que está al otro lado del puente. Creo que eso le pasa un poco factura en este momento al discurso. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Mira, Fabricio, que ella ha tocado un tema bastante importante al iniciar su intervención y habla sobre la credibilidad. Tomemos en cuenta que son varias las encuestadoras que en estos momentos dan un porcentaje muchísimo bajo al que había empezado pues el presidente de la República, Guillermo Lasso, en estos momentos frente a la aceptación que tiene la ciudadanía. Y esto se da supuestamente pues por todos los ofrecimientos de campaña que en un primer año no se ven realmente cumplidos, o por lo menos no hay un camino trazado a ello. Y ahí, por ejemplo, le pregunto al colega Francisco Rocha, quien le agradecemos. No sé si Francisco sigue como secretario ejecutivo de la EDEP. Francisco, bienvenido. Gracias, Fabricio. Sí, sigo siendo recientemente reelecto director ejecutivo de la EDEP. Gracias, director ejecutivo. Así que tenemos 2 años más. Perdóname Perdóname por cambiarte el cargo. Les agradezco que me sigan tolerando, como les dije a los directivos de la EDEP. Gracias, Fabricio. Un gusto saludarles a ustedes y también a la ciudadanía que nos escucha, ¿no? A ver, yo coincidiría en las 3 partes del discurso, no en las valoraciones
en su totalidad. Yo esperaba más del presidente. Pero claro, es un presidente que tiene que ser como el cura párroco, ¿no? Tocar la campana, convocar a la misa, hacer todo, recoger hasta las limosnas parecería, ¿no? Me hace falta, incluso en el esquema de la presentación del informe, me hace falta a mí una estructura de gobierno, un gobierno constituido. Tengo la impresión de que los ministros de Estado que están alrededor del presidente, muchos no podrían contarle al Ecuador para qué han aceptado ser ministros. Pero también me hizo falta, si bien en la primera parte, que nos cuenta el poner en orden la casa, yo creo que ha hecho un gran papel en el tema económico, ortodoxo, lo que quieran. Podemos criticar el modelo, diríamos así, ¿no? Pero que le ha faltado la parte social. Pero una cosa que ha sido muy importante y que el presidente ha querido darle énfasis en lo que puede ser el ejercicio del gobierno de él, es el tema de la salud. La vacunación, ni siquiera él ni sus ministros han sido capaces de usarlo tan bien como creo yo que ha sido el éxito de la vacunación. Y nos ha informado que próximamente ya el tema de las medicinas y los medicamentos se van a encontrar una solución. El tema de seguridad ha visualizado qué le gustaría hacer. En el tema político muy cuidadoso, no nos dijo casi nada, excepto que coincidía casi con doña Guadalupe Llori, que dijo, oigan, no solo me juzguen a mí, eso fue lo que primero dijo doña Guadalupe, aquí si alguien hay que evaluar las participaciones de los 137 legisladores, no solo hago yo la Asamblea Nacional. El presidente no nos habló, y en eso coincido con ustedes, no nos habló de la posibilidad de tener mi consulta. De la muerte cruzada quedó claro que él dice que no, que por más que mucha gente le ha presionado, él no va por esa línea. Me hace falta un plan de gobierno. Me hace falta a mí del discurso del presidente, si bien vuelve a tratar los trenes que nos dijo Correa, nos dijo Moreno, él ahora ya no tiene uno solo, tiene dos más. En fin, sí nos intenta dar el presidente una línea de futuro, pero me falta gobierno. El presidente no puede seguir solo gobernando el Ecuador. Francisco, muchísimas gracias por su apreciación esta tarde en este espacio informativo. Quiero darle la bienvenida también a Arturo Moscoso, él es abogado y politólogo. Bienvenido. Quisiera conocer ahora mismo también su apreciación sobre el discurso que nos dio esta tarde el presidente de la República. Sobre todo me gustaría más que nos enfoquemos en la parte de la Asamblea Nacional. Él ha dicho textualmente lo siguiente: soy el primero en reconocer que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no fue la mejor. ¿Cómo ve usted las declaraciones que ha dado el presidente de la República ante la ciudadanía y esta postura que tiene ahora frente al Ejecutivo? ¿Será que este discurso tal vez de cierta manera trata de calmar las aguas y el ambiente tenso que existía entre el Legislativo y el Ejecutivo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Francisco, Carolina, Pedro, y a ustedes y a quienes escuchan su programa. En relación a esto dijo dos cosas interesantes, ¿no? Primero, hace referencia a esto de que la disputa política a los ciudadanos les tiene casi sin cuidado, ¿no? Creo que haciendo una reflexión sobre estos enfrentamientos que ha tenido durante este año con algunos líderes políticos y con la misma Asamblea, nuevamente tiende una mano, ¿no?, a los diferentes bloques de la Asamblea para lograr gobernabilidad, ¿no? Un poco para gobernar les necesito a ustedes también. Y en esa medida, pues, hagamos eso, unámonos y gobernemos, saquemos este país adelante. Pero yo no coincido con Francisco en que haya quedado lo de la muerte cruzada tan olvidado, hecho a un lado, ¿no? Olvidado. Yo creo que más bien fue ahí un poco de palo y zanahoria, ¿no? Voy a dejar la muerte cruzada descartada por ahora, no es lo que yo quiero hacer, pero la muerte cruzada está sobre la mesa, ¿no? Entonces yo creo que lo deja ahí como una posible herramienta de presión, me imagino yo, ¿no? Para ver si es que estos acuerdos con la Asamblea son posibles, ¿no?
eso en cuanto a este tema en particular. O en líneas generales, en el discurso, si bien coincidiría con Carolina en que son tres partes o tres fases del discurso, ¿no? Una de los logros que ha obtenido, otra trazando una hoja de ruta sobre temas puntuales, y finalmente esto que hablábamos antes, ¿no? El tema de tender puentes, de intentar tender puentes con la oposición y con quienes hacen la asamblea. Pero creo que es importante destacar dentro de este discurso, al menos por ahora, esta reflexión que hace sobre su falta de haber comunicado, ¿no? De haber comunicado bien lo que ha hecho bien el gobierno, ¿no? Y un poco retomando lo que dijo también Francisco, sacarle el jugo al tema de la vacunación, ¿no? Y todo lo que viene después con la vacunación, porque la vacunación también implicó una reactivación económica positiva, mejor de la que se preveía, una reactivación del empleo. Nadie está diciendo que hayamos superado el tema del desempleo, nadie está diciendo que estamos en una situación económica boyante, pero hay una recuperación que hay que reconocerse, y creo que en eso recién empieza el gobierno a hacer énfasis ahora, ¿no? Y claro, esto de la mano con el poner orden en las finanzas públicas, que es su otro gran éxito, que también implica una serie de consecuencias de tener la casa en orden, que es la atracción de inversiones, las alianzas público-privadas que son más atractivas para que quienes quieran participar en eso, una suerte de seguridad para los inversores, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es importante destacar del discurso del presidente. Y pues claro, ahora, de una hoja de ruta que se traza un gobierno, no podemos esperar que nos diga cómo va a hacer tal o cual cosa, cuando ni siquiera sabemos si es que la asamblea va a colaborar en eso o no. O sea, esto implica también un trabajo con el otro poder principal del Estado, ¿no? Entonces hay que ver cuál va a ser la apertura de ese poder. Y aquí hay que hacer referencia a un tema de que se hablaba al principio, el tema de la credibilidad del presidente, ¿no? Carolina hablaba de la credibilidad del presidente. Evidentemente la credibilidad del presidente ha caído, pero la credibilidad de todos los políticos en este país está por los suelos. La credibilidad de la asamblea es la peor que se ha tenido en los últimos 20 años. Entonces, la clase política en general está muy venida a menos, y eso es preocupante y peligroso, porque justamente es lo que genera un caldo de cultivos para el aparecimiento de populismos, de autoritarismos, de mano dura, etcétera, etcétera. Peor aún con el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Pero es importante que toda la clase política se cuente de eso, ¿no? Pero no solo el presidente, que evidentemente ha hecho un ejercicio de reflexión aparentemente sobre lo que no ha comunicado y lo que puede y no puede hacer. Pero creo que este llamado a acordar para llegar a algo de gobernabilidad, pues es importante que todos los políticos lo reflexionen sobre eso, ¿no? Porque no es que porque el presidente está mal, yo estoy bien. No hay esa dicotomía, ¿no? Creo que es importante salir de esa, bueno, como al presidente le va mal, entonces a mí me va a ir muy bien. Y hay que pensar que también los grandes responsables de que no se hagan cosas en el país son también los asambleístas y los líderes de los partidos que están ahí representados, ¿no? Correcto, Arturo. Voy a cerrar esta primera parte, esta primera aproximación con Pedro Donoso. Pedro, bienvenido, buenas tardes a este espacio. Valoración sobre el informe de la Nación, por favor. Gracias, Fabricio, Carla. Encantado, Francisco, Caroline, doctor Moscoso. Digamos, yo sentía el discurso, al informe, como siento al gobierno, ¿no? Digamos, un ente sin identidad política. Y eso, digamos, me lleva mucho a entender y, digamos, a valorar una herramienta como un informe de la Nación en este contexto. No podemos nosotros extraer el informe de la Nación en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, más que ejemplo, esta descripción del contexto, ¿no es cierto? Estamos viviendo una época de altísimo pesimismo, ¿no es cierto? Todas las cifras nos dicen 8 de cada 10 consultados, CIES, perfiles de opinión, Click Report, 8 de cada 10 consultados sienten o se sienten pesimistas del presente, ¿no es cierto? Una alta desconfianza en el Estado. Perfiles de opinión hacía la valoración en su última encuesta, solo 13.5% de los encuestados creen en el Estado, ¿no es cierto? Y el tercero es la desconfianza interpersonal, que yo creo que es muy grave. Entonces, cuando yo digo un informe de la Nación sin identidad, es porque finalmente yo esperaba, ¿no es cierto?, un informe de la Nación con una identidad un poco más profunda. ¿En qué sentido?
en el sentido de que estas herramientas comunicacionales tienen que buscar, para mí, digamos, un tema muy específico, que es o la desmitificación o el desmontar aforismos, decimos nosotros en la metodología que yo uso, ¿no? El mito finalmente es una construcción en el imaginario, ¿no es cierto?, que te afecta a tu credibilidad, como decía la profesora Caroline, ¿no es cierto?, o te afecta finalmente a tu relación con la ciudadanía. Yo creo que, digamos, el gobierno de Lasso es una sumatoria de mitos y de aforismos, y el aforismo es una verdad absoluta instalada, ¿no?, con razón o sin razón, pero es la verdad absoluta instalada que tú tienes que desmontar. ¿Qué me faltó a mí? Digamos, quizás algo más agresivo, la verdad, y aquí voy a romper yo la solemnidad, capaz que yo soy el radical en esto, pero yo esperé finalmente un Lasso de más acción, que firme un decreto ejecutivo, que evidencie una política pública con cronograma, con presupuesto, que me diga a mí un poco lo que decía Carla, ¿no es cierto?, el cómo finalmente. Y sí siento que hay, digamos, una falta de identidad en su discurso, que no logra cerrar, ¿no es cierto?, la cuestión de, sobre todo, el pesimismo y sobre todo, digamos, esta expectativa que uno tiene, ¿no es cierto?, el temor del futuro, el temor de lo que viene, ¿no? Yo creo que en ese sentido también hay que entender que el informe a la Nación es una herramienta para medir lo que se ha hecho finalmente, ¿no? Y aquí viene el segundo elemento que me parece que es tan interesante, que es muy complejo medir a Lasso en el cumplimiento de sus ofertas de campaña. El Grupo Faro, que es uno de los think tanks más serios de este país, de la región, va a lanzar mañana un estudio muy interesante sobre 3 temas específicos: anticorrupción, empleo y educación, en donde intenta medir los ofrecimientos de campaña. Y la gran conclusión que llega a Grupo Faro, que es la cosa más interesante, es que es muy difícil medir el cumplimiento, porque lo único que se ha cumplido no está ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el plan de gobierno, sino que está en el Twitter del presidente. Es decir, las ofertas de campaña que ha propuesto y que ha cumplido el presidente están en sus tweets, en su dirección de Twitter, no en los planes de gobierno que está inscrito en el CNE, ni tampoco en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es muy interesante, porque nosotros deberíamos tener herramientas objetivas para medir el cumplimiento de una oferta de campaña, pero basado en algo, ¿no? Y esto, de una u otra manera, sí nos puede decir la complejidad a la cual se tuvo que enfrentar Lasso en la segunda vuelta, en donde tuvo que cambiar votos por gobernabilidad, ¿no? Nosotros armamos un indicador ahí que era muy interesante, en donde los votos que alcanzaba era inversamente proporcional a la gobernabilidad que podía esperar, ¿no? Entonces, creo que esas es, digamos, como las primeras conclusiones que yo puedo hacer del informe. Correcto. Primera aproximación de nuestros invitados: Pedro Donoso, Arturo Moscoso, Francisco Roche y Caroline Ávila. Cumplimos rápidamente con una pausa, no se me vayan. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este programa especial de En Contexto, en donde hemos invitado a grandes analistas, a políticos de la comunicación, y sobre todo, pues queremos con cada uno de ustedes compartir diferentes criterios de lo que ha sido el día de hoy el discurso a la Nación del presidente de la República, Guillermo Lasso. Fabricio. Ahora, quiero invertir el orden y quiero empezar con Pedro Donoso. Hay, digamos, un dato no menor que Carla me hizo caer en cuenta y acabo de tuitearlo. Yo no sé si Pedro se dio cuenta o estaba en el radar de su análisis, igualmente Arturo, Francisco, Caroline, pero el presidente no hizo media referencia de la consulta popular. O sea, presidente, cuando candidato, hablaba de mecanismos constitucionales de democracia directa, o sea, consulta popular. Luego ya hablaba de algunos temas de la consulta. Cuando le negaron la calificación de la ley de creación de oportunidades, hablaba que los temas laborales iban a ser sometidos a consulta, que la situación del Consejo de Participación Ciudadana consulta. ¿Ah? ¿Y hoy en qué queda? Hoy en qué queda. No le escuchamos nada. No sé si estaba en el radar de Pedro Donoso que el presidente hable de la consulta y finalmente no lo hizo. Pedro. Yo creo que en política muchas veces es más importante lo que no se dice, los silencios, que lo que se dice finalmente, ¿no? Y ahí concuerdo un poco con lo que decía Francisco anteriormente. Claro que en el ámbito político no tenemos como la hoja trazada, no tenemos la hoja de ruta, y a eso me refería yo con, digamos, un informe a la Nación sin identidad, de un gobierno sin identidad, digamos, ¿no? Yo creo que la falta de identidad sí es algo que le pasa factura al gobierno, porque el momento en que no tienes identidad no tienes la capacidad de trazar una hoja de ruta, ¿no es cierto? Una bitácora de hacia dónde dirigirte finalmente, ¿no? Y claro, la consulta popular, ¿por qué es tan importante? No por el hecho en sí mismo, sino porque fue un ofrecimiento, ¿no es cierto? Post campaña fue un ofrecimiento al cual se ha recurrido muchas veces, ¿no es cierto? Incluso el ministro de Gobierno lo mencionó varias veces. Entonces, claro, puso, digamos, la carta de la muerte cruzada, que es una carta que, según dijo, en el corto plazo no lo va a usar,
pero no nos dijo cuáles son las otras alternativas, ¿no? Pedro, Eso... quiero interrumpirlo porque dijo textualmente lo siguiente el presidente de la República. Por eso yo le decía a Fabricio, a mí me llama la atención porque ¿qué va a pasar después de esto? Dijo textualmente, el Ecuador no necesita más elecciones. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado y gobernado bien. ¿Qué hay detrás de estas declaraciones si es que hablamos de que no habrán nuevas elecciones? ¿En dónde queda justamente la consulta popular? Yo creo que se limitó mucho a hablar de la muerte cruzada, creo que a eso se refería finalmente, es decir, yo creo que incluso como estrategia no quiso poner en el radar la consulta popular. Esto, digamos, conociendo al gobierno, que es un gobierno que cambia, digamos, de decisiones cada semana, no creo que finalmente signifique que no esté en el radar la consulta popular, es decir, tendremos que ver a la siguiente semana, porque a la larga tenemos que hacer análisis semanales, digamos, ¿no? Que eso es lo que complejiza. Pero, digamos, también eso es importante, y también otra cosa es importante, el manejo de las cifras en el discurso, ¿no es cierto? Es decir, en el siglo XXI, en la metodología que nosotros utilizamos para hacer análisis discursivo, en el siglo XXI conviven 4 dimensiones, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, es decir, la carga emotiva entre lo bueno y lo malo, y la carga técnica entre lo verdadero y lo falso. Un buen discurso tiene que tener un equilibrio en cifras, y yo creo que el presidente lo hizo correctamente, es decir, manejó cifras y manejó un discurso emotivo. Sin embargo, cuando nos analizamos las cifras, y esto me pareció y me llamó muchísimo la atención, son cifras que no están contextualizadas. ¿En qué sentido? Él, por ejemplo, digamos, anunció, y me anoté aquí, ¿no es cierto? 9,000 familias han recibido créditos del BIES. Si uno extrapola finalmente a la gran población, 9,000 no es nada. Es decir, hay que tener muchísimo cuidado con las cifras que uno da, porque estas cifras pueden además demostrar lo que ha venido haciendo y lo que se ha venido demostrando finalmente con este gobierno. Si uno ve con muy poca inversión pública, ya Primicias hace 4 semanas publicaba que es el gobierno que menos inversión pública ha hecho en el primer trimestre del 2022, comparado con el 2021, 82% menos. En el 2022 el gobierno invirtió $67 millones. Lo dice Primicias con análisis, digamos, el propio Estado. Entonces, sí demuestra, digamos, como esa incapacidad, como les decía, de desmitificar y de desmontar aforismos, un gobierno que está absolutamente necesitado de desmitificar y de desmontar aforismos, y sobre todo, para mí, digamos, la mayor cifra que es la más preocupante, ¿no es cierto? Yo creo que el informe de la Nación debió haber tenido una inyección de optimismo finalmente para la sociedad que revierta estas cifras tan complejas que nos demuestran los demoscópicos, ¿no? Correcto. Arturo Moscoso, hablamos de la consulta popular, lo anotaba Carla, lo acaba de decir Pedro Donoso. ¿Será que finalmente el presidente desistió de esto? No sé si haya desistido, porque entiendo que se trabajó bastante dentro de los temas de la consulta popular. El punto es que en este momento, con las cifras y los indicadores de percepción ciudadana que se están manejando, es absurdo meterse a una consulta popular. Al final, en el Ecuador, las consultas populares no son sobre lo que se está preguntando. Son plebiscitos para quien pregunta, ¿no? Así digamos, es, creo que el ejemplo más claro, Arturo, es lo que le pasó a Febres Cordero en el 86, que hace una pregunta cuya respuesta creo que era lógica, que los independientes participen sin estar afiliados a un partido. La gente le dijo que no, y resulta que 8 años después Durán Ballén hace la misma pregunta y la gente le dijo que sí. Entonces muchos consideraron que esa pregunta, esa consulta del 86 fue un plebiscito en la mitad del periodo de Febres Cordero. Así es, y eso le dejó debilitado a Febres Cordero para el resto de su periodo. Entonces, no, evidentemente, con las cifras que hemos venido nombrando durante esta entrevista, al gobierno no le conviene para nada hacer una consulta popular en estos momentos. Si más adelante los indicadores cambian, pues podría ser interesante irse hacia una consulta, ¿no? Al final, no decir nada sobre el tema es simplemente dejarlo en stand-by, ¿no? Pero es un tema muy importante que yo pienso que tenía que haberse incluido en el discurso de la Nación, puesto que había muchísima expectativa en ese tema de cómo se va a realizar, si tal vez se va a incluir alguna pregunta importante. No hubo ese anuncio. Pero no necesariamente, Carla, implica que haya tenido que decir algo sobre la consulta, ¿no? Porque, como te digo, si el análisis del gobierno va por el tema de meterse en un asunto que le podría revertir en una derrota que vendría a coadyuvar al debilitamiento de su capital político, pues evidentemente no va a hacerlo, ¿no? Entonces,
claro, no decirlo, simplemente dejarlo en stand-by, nuevamente te digo, ¿no? O sea, creo yo que por ahí va el tema en el no abordaje de este asunto, ¿no? Y por supuesto en el tema de muerte cruzada también, ¿no? Creo que ahí vemos las dos diferencias, ¿no? La diferencia entre las dos cosas, ¿no? Lo uno habló específicamente de muerte cruzada diciendo, no está en mis planes, pero aquí está sobre la mesa la muerte cruzada, ¿no? De la consulta no voy a decir nada porque es un tema que todavía no sabemos si lo vamos a utilizar eventualmente o no. Perfecto, Arturo, muchísimas gracias. Francisco, usted también como experto en la parte de la comunicación, quisiera que nos dé su apreciación sobre si hubo o no anuncios. A mi criterio hubo algunos, entre ellos él hablaba del despliegue incluso de obra pública en carreteras de la costa y de la Sierra Central. Hubo anuncios importantes en torno a la salud de los ecuatorianos. Ahora pues los ecuatorianos van a poder ir a una farmacia privada para reclamar sus medicamentos, y él anunció que a través de esto se va a eliminar parte de la corrupción que hay en torno a este tema. ¿Qué otros anuncios podemos destacar como importantes de este discurso? Anuncios como tal, porque una cosa es justamente la rendición de cuentas y otra parte los anuncios que muchos esperábamos durante este discurso. Francisco, al parecer tengo un problema con el audio de usted. Ahí, a ver, podemos probar. Está desactivado el micrófono. Ahí lo habilito. Sí, ahí lo habilito. Perfecto, gracias. Ya, muchas gracias. Les decía, Carla, que para mí ha sido muy importante lo que acaba de decir Pedro, Arturo, porque si bien el tema político no ha sido tratado claramente, yo discrepo con Arturo que diga que el presidente nos ha dicho aquí está en la mesa la muerte cruzada. No, dijo que está en la Constitución. Bueno, siempre ha estado y esa es una posibilidad. Lo que no tiene es una definición sobre este asunto político al futuro. De los anuncios, nos habló de la carretera, de la autopista Quito-Guayaquil, nos habló de los trenes estos en el norte y en el sur. Del tren multipropósito, me parece que dijo. Exacto, sí. Yo les decía al inicio, los trenes vienen funcionando desde hace 16 años como anuncio, ¿no es cierto? Y en algunos de los últimos casos, como fracasos también, ya podríamos medirlo incluso ahí, y cuánta plata se ha invertido. Es casi, ahora vemos un tren y le vemos como la refinería del Pacífico, no existe, ¿no es cierto? Entonces, de las propuestas del presidente que se van a cumplir a futuro, yo valoraría muchísimo que va concatenada al tema de la vacunación. Viene el tema de qué dificultades tiene la ciudadanía en salud, el tema de los medicamentos. Vamos a llegar, ha dicho, incluso en un momento dado dijo, van a llegar a su casa los medicamentos y que eso será un gran logro. Esa parte está muy clara para mí, creo que lo puede hacer, creo que va a tener los recursos para hacerlo. Lo que no veo ahí es que el presidente tenga nuevamente ese respaldo de un equipo. Lo veo demasiado solo y coincido totalmente de que es un gobierno sin identidad. Y la identidad no siempre dan las ejecutorias de los gobiernos, sino la esperanza que uno pone en el ejercicio del poder para que los ciudadanos tengan esa misma esperanza, ¿no es cierto? Las utopías son necesarias no para calmar a los ciudadanos, sino para que sean un reto de caminar. Y Carol decía que sí que es importante conseguir que estas 3 etapas tengan un hilo conductor. Y eso es lo que me hace falta a mí, un hilo conductor. No encuentro sinceramente que el gobierno, el presidente Lasso, que había tenido 12 años para llegar a la presidencia, no tenga un equipo de gobierno, no tenga un plan de gobierno para responder. Y si lo tiene, no lo sabe usar. Tanto que en la presentación del informe a la Nación no describe estos pasos primarios para llegar a los próximos 3 que deberá cumplir. Ha dejado mucho puertas abiertas. Esto del gobierno del encuentro, para algunos, en mi caso me pongo yo mismo como ejemplo, el encuentro con aquellos que saquearon fue un primer tropezón del presidente Lasso. Y creo que eso va a marcar, ¿no? Y marca una asamblea que tiene los niveles
que tienen todas las asambleas lamentablemente en América, y Arturo nos puede comentar lo que se presentó en un informe, ¿no es cierto?, de la Universidad de Vanderbilt, que lo presentó él y con otros catedráticos universitarios en la UDLA. La democracia está golpeada, los ciudadanos quieren respuestas a los problemas graves. Sí encuentro también un anuncio, no como ha dicho el presidente, que por primera vez el Ecuador tendrá una política pública sobre el tema de seguridad, de cárceles, claro, una respuesta a eso. Pero eso que no es explicó cómo tampoco, ¿no? La inversión que pueden hacer. O sea, y sobre la inversión hablamos de que el presidente de la República mencionó que habrá ahora pues una inversión en la Policía Nacional. Me parece que, voy a decir el dato exacto, 1.400 millones. 1.200 millones me parece que era. 1.200 millones para los próximos 3 años. Pero eso es suficiente de cierta manera en medio de la crisis que vivimos ahorita. Sí, lo que pasa es que la crisis también hay que tomarla en el contexto, porque uno dice, estamos saliendo de una crisis gravísima, y sí hay cosas que se pueden, o que le pueden invitar al Ecuador a creer que vamos con pasos firmes, ¿no es cierto? Va a haber recursos, sí va a haber recursos este año, pero no para que ya en mayo no tengamos sino el 25, el 30% de la ejecución presupuestaria. Deberíamos estar por lo menos cerca de un 45, ¿no es cierto? Creo que van a haber otras posibilidades. El presidente no nos habló, por ejemplo, que se pueden medir, de que han retornado a la seguridad social más de 250,000 ecuatorianos, y entonces ahí uno dice, no es nuevos trabajos, han retornado los que tenían y que perdieron en pandemia y por la crisis económica, ¿no es cierto? Hay cosas que se pueden hacer y que además se pueden decir, pero voy a insistir en que el gobierno tiene que decidir un rostro sobre el cual quiere trabajar. Correcto. Y ese rostro que puede ser con un programa económico liberal, con un trabajo frente al tema social, pero debe tener una identidad, como ha dicho Pedro, y esa carece totalmente, y tiene 3 o 4 ministros que uno podría decir en las entrevistas que el propio Fabricio, usted, Carla, hace, descubre uno qué han hecho en el cargo. Los otros están sentados, lamentablemente. Yo estoy de acuerdo con eso y he citado 2 o 3 nombres de ministros que yo considero han tenido un nivel muy interesante en su trabajo. El informe de la Nación del presidente, Caroline, se presentó con el título El puente a un nuevo Ecuador de oportunidades. Ese fue el título, el gran título del informe de la Nación. Y hay una parte en esa introducción donde decía el presidente, lo peor de la tormenta ya ha pasado. El presidente volvió a poner el ejemplo de las turbinas, que la una turbina es el tema del trabajo, la otra turbina es el tema de las finanzas públicas, y que está en camino de solución hacia un país de oportunidades y de prosperidad, ha dicho el presidente, y que la tormenta, lo peor de la tormenta ya ha pasado. ¿Cómo le suena esas 2 frases? Lo peor que la tormenta ya ha pasado y el puente a un nuevo Ecuador de oportunidades. Caroline Ávila Nieto, por favor. Creo que hay un intento de tener una suerte de hilo conductor, una referencia a metáforas que normalmente se acostumbra a ver en los discursos, pero se abandonan enseguida. Por ejemplo, el tema del puente lo menciona en el título, en el primer párrafo, y de ahí se va al último, ¿no? Donde nos vuelve a mencionar el puente. El tema de los 2 motores, ¿no es cierto?, también fueron solamente recurso de inicio y además en recordación al año anterior. Yo hubiese preferido que se trabaje más el mito de la libertad a propósito de lo que manejamos cuando hacemos comunicación gubernamental. El recurso del mito, cuando es bien utilizado, puede tener una mayor fuerza, y creo que tenía el momento propicio para hablar de libertades a propósito del Bicentenario. De hecho, cuando menciona, por ejemplo, la hazaña de la vacunación, parecida a la gesta libertaria, desde lo épico, ¿no es cierto?, desde la emotividad, desde esa narrativa, caramba, enciende, ¿no es cierto?, cuando les dice a los militares, ahora tienen ustedes un nuevo frente de batalla, el del narcotráfico,
uno se queda así, wow, Simón, eso es. Perdónenme el coloquialismo, pero es que es así como uno vive los discursos. Pero son refusilazos, son pequeños párrafos y uno se queda, ¿por qué no insistió con ese recurso narrativo, que es lo que al final del día sirven en los discursos? ¿Por qué razón seguimos recordando las armonías de Yamil Mawad? Precisamente por el uso fuerte de esa retórica. Y eso creo que aquí hubo una oportunidad y se dejó enseguida. Queda así una frase que no sé si algún medio, tal vez el Telégrafo sí lo titule, perdón la broma, pero es, si hay una sola obra que Lazo hizo, fue salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos. Esa es una muy buena frase, yo felicito ahí a los que escribieron el discurso. A lo que vamos en general, querido, la idea en esto es trabajar a partir de ideas fuerzas. Y esas ideas fuerza me parece que fueron escasas como para lograr la recordación que un discurso de este tipo requiere. Y creo que la falta de identidad de la que habla Pedro, la falta de un programa político que dice Francisco, las preocupaciones que Arturo también ha esbozado, dan cuenta de los falencias, de los vacíos que todavía deja este discurso. Carolina, perdón que la interrumpa, pero creo que es importante también hablar del acercamiento que tuvo este discurso al pueblo. Porque yo creo que el pueblo quería escuchar sobre oportunidades de trabajo, yo creo que el pueblo quería escuchar sobre los productos que en estos momentos tienen sobreprecio, yo creo que también el pueblo quería escuchar sobre temas que le interesan al pueblo en estos momentos. Usted me ha escuchado hablar hoy al mediodía, Carlita, es justamente lo que hacía esa referencia también. O sea, a mí me hubiese gustado, cuando hablamos de cercanía, por alguna razón los que escriben discursos creen que es cercano hablar de Gael, de Anthony, de Lorenzo. No. Un discurso más cercano. Eso no es cercanía. Cercanía es hablar de un contenido en el que obviamente es de interés personal. $6 un litro de aceite. Hombre, eso es un tema que absolutamente todo el mundo va a prestar atención. ¿Y cómo eso va a ser para bajar? No se explica sobre eso, pero sí hay mucha referencia a millones. Millones es una de las palabras que más se repite en el discurso presidencial. Y claro, muy asociado con la obra cumplida. Pero cuando se habla del vamos, de lo que vamos a hacer, ahí no hay muchos millones, sino más bien hay ofertas generales, y eso no necesariamente acerca la gestión pública a los problemas de la ciudadanía. Entonces, evidentemente es un discurso. Otra cosa que reflexionaba al mediodía es, ¿a quién le habla el presidente, Fabricio, con este discurso? ¿A quién le está refiriendo este minuto? No le está refiriendo a la población, ¿no? Sino a una clase política que seguro quería un poco estos, o creía en el gobierno que se necesitaban estos paños fríos para poder planear un poco más la gestión, diremos, para los próximos meses, ¿no? Tenemos que pensar obviamente en todas las clases que existen en nuestro país, ¿no? Que el discurso haya llegado y que se quede en el imaginario social de absolutamente todos, que todos puedan entender lo que el presidente estaba mencionando en esos momentos. Y desde mi criterio, yo te digo, Fabricio, no sé tú, pero para mí fue un discurso enfocado en los medios de comunicación, un discurso enfocado para los ministros, un discurso enfocado para la gente de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa en realidad lo que yo digo con la parte del pueblo? Ellos querían anuncios importantes en torno a la pobreza. La parte de los medicamentos me parece acertada, se conoció un poco más de cómo va a ser este mecanismo de entrega de medicinas. Algo más que también me pareció muy importante y que ahora mismo es producto de manifestaciones, el anuncio que hizo en la inversión al sector de la educación de nuestro país. Este anuncio que se da en pleno contexto en donde la Corte Constitucional niega pues el habeas corpus también. Claro, el tema de la equiparación de salarios. De los docentes. Claro, lo que niega lo que la Corte Constitucional hizo fue rechazar el veto total del Ejecutivo, y sobre eso el presidente no dijo nada. Sí, o sea, hubo algunos pasajes que uno hubiese esperado que el presidente los mencione para acercarse más a esos sectores sociales y no solamente a cierto sector que puede ser considerado una élite.
Estamos al aire a través de la 103.7 en varias provincias del país, a través de Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha. Nos pueden escuchar también en Guayas y por supuesto en Manabí a través de la 104.5, en Esmeraldas por el 91.1, en Los Ríos por la 101.1 y en El Oro también. Gracias por supuesto también por sus mensajes y por compartir todo este contenido lleno de análisis que les ofrecemos a esta hora en Contexto. Por ejemplo, Nivea Vélez nos escribe y nos dice, excelente programa. Y así muchísimas más personas que se conectan a través de nuestras redes sociales, Fabricio. De acuerdo, estamos, como bien decía Carla, junto a ustedes a través de las frecuencias en señal abierta de Sonorama, también por la internet para Ecuador el mundo, por www.sonorama.com.es y obviamente nuestras plataformas digitales. Recordarles que estamos en alianza con Primera Plana, con su portal web www.primeraplana.com.es, su cuenta Twitter @PrimeraPlanaIQ, igualmente sus plataformas digitales y por cierto, infórmese que igualmente está participando ahora mismo de este esfuerzo informativo. Del discurso, del análisis de lo que ha sido el primer año del presidente Lasso, vamos a la proyección hacia el futuro. Pedro Donoso, ¿cómo proyecta usted, luego de escucharle hoy al presidente con estas reacciones, los anuncios, etcétera, cómo proyecta el segundo año de Guillermo Lasso? ¿Cuál es, desde la óptica de Pedro Donoso, los retos que se le avecinan a Guillermo Lasso, que serían los más urgentes, los más inmediatos, los más complejos? Pedro, por favor. Digamos, en sí mismo, el gobierno tiene que enfrentar un año complejo por su naturaleza. O sea, es un año preelectoral y que tiene, digamos, revierte una complejidad mayor. Y además es un año en donde la lógica es transicional. Es decir, estamos en un año en donde tienen que elegirse las autoridades de control que no han sido electas. Además hay que sumarle, ¿no es cierto?, que el Ecuador es un país que tiene 5 funciones del Estado, de las cuales 3 están en crisis y 4 están en crisis interfunciones. Es decir, hay una tensión entre ejecutivo-legislativo, hay una tensión entre ejecutivo-judicial. Entonces, esa dinámica empieza, yo creo, que a afectar lo que pueda hacer el gobierno. A eso finalmente hay que sumarle lo que yo les planteaba, ¿no es cierto?, el alto pesimismo del presente y del futuro. Yo creo que esa es la clave. Yo creo que el gobierno de Lasso, si es que no revierte este imaginario de poca inversión, este imaginario de darle más importancia a las cifras macroeconómicas, no digo que esté equivocado, pero digamos en esta lógica de darle más importancia a las cifras macroeconómicas que a arreglar de una u otra manera la situación interna, yo creo que el Ejecutivo se va a tener que enfrentar a una época de muchísimo caos, ¿no? Y sobre todo porque creo que hay una cifra que es clave, además del pesimismo, que es la que yo les decía, ¿no es cierto? Perfiles de Opinión publicaba que solo 13.5 de los encuestados confían en el Estado. Y esto es grave, ¿por qué? Porque hay 2 derivaciones de esa falta de confianza en el Estado. La primera es que evidentemente yo creo que el Estado no va a satisfacer mis necesidades básicas, pero lo segundo es que yo no reconozco al Estado como autoridad. Y cuando yo no reconozco al Estado como autoridad, la política deja de ser política, porque la política es la administración de las tensiones. Y si el Estado es el que no administra esas tensiones no es que se quedan sin administrar, es que alguien las va a administrar, y usualmente es la periferia. Y cuando yo digo la periferia, finalmente puede ser el fenómeno que aquí ya se describía del nacimiento de propuestas demagógicas, etcétera, o en su defecto, ¿no es cierto?, que la agenda la empiece a marcar los actores externos, ¿no es cierto? Cuando digo actores externos, puede ser el narcotráfico, puede ser el caos, digamos, o pueden ser las calles empezándose a calentar. Creo que si el gobierno, digamos, no revierte eso, no empieza a gobernar, como lo ha dicho bien el presidente, y aquí, por ejemplo, hay otro tema que es muy interesante. Se ha dicho mucho, y el mito es que la Asamblea no ha dado paso a los pedidos o a las propuestas de ley que ha emitido el Ejecutivo, que son menos de 7, pero, por ejemplo, hay un detalle muy interesante. Vamos 90 días sin reglamento a la ley de tránsito. Y el reglamento de la ley de tránsito es competencia del Ejecutivo. Es decir, si de una u otra manera se puede señalar que no hay iniciativa de gobernanza, también el Ejecutivo tiene responsabilidad. Me parece que la reforma a la ley de tránsito, Pedro, entró en vigencia en agosto, si la memoria no me es infiel. Y estamos en mayo. Exactamente. Entonces, digamos, no hay ese reglamento, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, creo que el Ejecutivo ha verbalizado lo que hay que hacer. Ojalá, digamos, pase finalmente de la verbalización, de la narrativa a la acción. Yo creo que sí falta finalmente, como les decía, ese desmontar, digamos, estos aforismos que les decía, ¿no? Yo, la verdad, esperaba, seguramente no, el protocolo no lo hubiera permitido, pero esperaba, por ejemplo, que el Ejecutivo firme el decreto ejecutivo que anunciaba el plan decenal de salud, por ejemplo, que anunció el presidente de la República, que firme un decreto ejecutivo, que le haga firmar un acuerdo ministerial al ministro de Agricultura iniciando el registro agropecuario que lo anunció.
lo que decía Carla es muy interesante, ¿no? El tema de que este discurso se queda finalmente en los que lo consumimos, pero a la gente no les llega y a la gente no le va a llegar discursos, le tiene que llegar acciones. Yo creo que una manera de desmontarlo es la proactividad que pueda tener el Ejecutivo de marcar la agenda con acciones, con firmas de decretos, con planes, con programas, con proyectos. Perfecto, Pedro, muchísimas gracias por esa apreciación. Ahora también creo que es importante conocer, Fabricio, parte del discurso del presidente de la República se enfocaba también hablaba de los femicidios, hablaba de la atención que se le va a dar a las mujeres en este ámbito, se hablaba de las mujeres que se encuentran ahora mismo en maternidad, en la entrega de ciertos bonos para ellas. Carolina, usted como mujer quisiera conocer su apreciación sobre esta parte del discurso, el apoyo que el gobierno ahora mismo está planteando para dar a muchas mujeres. ¿Cómo ve este discurso, incluso enfocándose en que él ha mencionado que durante este año se han reducido los femicidios? Creo que del discurso a la acción hay una brecha enorme y no por nada Bernarda salió de la secretaría de la que salió. Ahorita le toca a Paola, ambas mis coterráneas, un trabajo durísimo. Eso va a decir, esa secretaría queda en la Morlaquía. Pero el reto es enorme, luego porque la provincia de La Suay es de las que más sufre el tema del femicidio. Entonces, si nosotros, si a los cuencanos y cuencanas nos cuentan esas cifras, no se ven en la realidad. Y es muy duro pensar que no solamente se habla de ese tipo de violencia, debería hablarse, por ejemplo, la violencia política, que inclusive Yori la hizo mención en su minuto. Y me parece que hace falta las casas de violetas, por ejemplo. Yori, quiero contextualizar lo que usted menciona ahora. En el informe de La Nación, Guadalupe Yori le pide al presidente Guillermo Lasso conciliar y no apartarse ni satanizar a la Asamblea Nacional. Sí, así es. Y en ese contexto hace referencia a una suerte de hoja de ruta, ¿no? Le habla sobre salud, le habla sobre nutrición y le pide hablar sobre violencia, ¿no? Entonces, diremos que es un guiño a esa agenda social que Cristina Reyes mencionaba que era inexistente. Entonces, me parece que en ese mismo contexto la agenda de las mujeres y de los derechos sobre mujeres, podemos estar o no de acuerdo, pero está claro que hay brechas que no han sido del todo abordadas, inclusive no han sido del todo comunicadas, ¿no? Porque muchas de las cosas que hoy escuchamos en términos de lista de abarrotes, lamentablemente luego no quedan en el imaginario. Necesitas un esfuerzo mayor de socialización de resultados, de mayor cercanía con la población para poder ver de manera tangible los hechos. En la misma línea que acabé de escuchar a Pedro, hace un año atrás se hicieron declaraciones y horas después se firmaron los decretos. Yo recuerdo porque la ley de comunicación sigue sin reglamento y tampoco hay ley de comunicación, y eso pasó hace un año atrás. Entonces, vimos de manera mucho más tangible las decisiones mencionadas en el discurso. Hoy, al menos hoy, no creo que va a pasar nada. Habrá que ver qué pasa en los próximos días, pero es evidente que si es que hay algo que recojan los asesores gubernamentales es que necesita mayores, diremos que sea más tangible aquellas ofertas que hemos escuchado en el transcurso de este informe de La Nación. Arturo Moscoso, proyectémonos igualmente hacia el futuro, el segundo año de Lasso, ¿cómo lo ve usted? Bueno, un año complejo porque evidentemente hay una percepción por parte de la gente de inseguridad, hay una clara falta de credibilidad, no solo en el Estado, sino en el sistema político en general, a la que ha hecho referencia Pedro, ¿no? A las instituciones políticas, que hay que recordar que no solo son el Ejecutivo, ¿no? Son la Asamblea, son el resto de poderes del Estado, y la percepción generalizada de la gente es que no está funcionando, lo que a su vez genera una insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y, repito, genera justamente el aparecimiento de líderes autoritarios populistas que beben de este caldo que se construye en esta insatisfacción de la gente, ¿no? Entonces, es complejo porque es una responsabilidad no solo del presidente, que evidentemente la tiene, hay cosas que puede hacer el Ejecutivo, pero hay cosas para las que necesita el Legislativo, y creo que en este camino hacia cualquier reforma que vaya a incidir en el bienestar de los ecuatorianos, también tienen que estar
involucrados los otros actores políticos. No es solo responsabilidad del presidente. Y aquí muy fácil, en ese mismo debate, en este mismo panel nos olvidamos, vemos que es muy fácil olvidarse del papel de los otros actores políticos, que también es fundamental. Entonces, no podemos esperar que el presidente, sea quien sea, haga milagros. También tiene que ponerse de acuerdo con los otros involucrados en el tema, ¿no? Y aquí hay que resaltar un tema importante, Fabricio, Carla y demás, es el tema de cómo se percibe versus la realidad, ¿no? Y aquí Caroline nos ha puesto un poco eso en evidencia cuando hablamos de datos, ¿no? De datos sobre qué es lo que está pasando versus lo que se percibe, ¿no? Y ahí creo que nuevamente se pone en evidencia un poco la falencia en saber comunicar, ¿no? No sé, no he hecho una verificación de cuáles, de si los feminicidios han disminuido en el Ecuador, pero si es así, eso no lo conocíamos hasta hoy. Entonces, creo que ahí nuevamente se evidencia esta necesidad de que el gobierno, si está haciendo cosas bien, pues las comunique, las sepa comunicar bien, y que no se dispare en el pie con disputas, comunicando buenos resultados. Comunica el tema de ya no vamos a usar mascarillas y se pone en una disputa con un banquero en un Quito, doble ¿no? discurso. Entonces, no es un doble discurso, pero Me refiero a dos temas que no tienen nada que ver el uno con el otro, en medio de un anuncio tan grande como el de las mascarillas. Exacto, entonces no se puede, creo que hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho en eso, en el tema de cómo se comunica los logros que está haciendo el gobierno, ¿no? Y por otra parte también, algo que sí hay que resaltar, y aquí voy a discrepar con Pedro, es que más bien son los discursos los que llegan al ciudadano, ¿no? Y son las percepciones de los ciudadanos las que pesan en un montón de decisiones, ¿no? Entonces, cómo se venda algo es importantísimo para cualquier gobierno que quiera tener o quiera recuperar su capital social, ¿no? De ahí la importancia del discurso, ¿no? Evidentemente las acciones también pesan, pero si no se saben vender, pues no van a tener ningún peso, como estamos viendo con el tema de lo que se ha hablado del feminicidio, ¿no? Ahora, Francisco, me gustaría también conocer su apreciación el día de hoy frente a lo que ha sucedido en la Asamblea, ya que la bancada correísta Unión por la Esperanza, UNES, no asistió el día de hoy a escuchar el informe a la Nación. ¿Cuál es la percepción de aquello en estos momentos, frente a que incluso UNES ha enviado un comunicado que no está de acuerdo con varias políticas de este gobierno? Bueno, es una posición política y claro, UNES tiene un objetivo concreto. El objetivo concreto es lavarse la cara de los 14 años y eso lo cumple. Ellos tienen una mejor comunicación incluso desde la oposición. Yo quiero coincidir, no solo volver a mencionar, robarme un poco la idea de la lista de abarrotes, ¿no? Pero la actividad política en general tiene que ver con el discurso, con la ejecutoria, pero también con esa lista de abarrotes que nos ha dicho Caroline. Porque esa lista de abarrotes es lo que puede llegar a llenar la canasta familiar y resolver los problemas, hablando metafóricamente, ¿cierto? El presidente tiene, yo diría, varias cifras y varios temas en el discurso que no logra vender, y no es necesariamente, yo diría, que una falta de una propuesta. Él habla como que ni él mismo está convencido de lo que quiere hacer. Y sí, el discurso ayuda, pero debe ser un discurso con liderazgo, con propuestas, esto que yo les decía, con una utopía de un país que va consolidando la democracia. El próximo año va a ser, no sé si muy diferente a este primero. Vamos a tener, si no se definen cosas en la Asamblea, vamos a tener estas mayorías móviles, quizá incluso pueden tolerar a doña Guadalupe Giorgi en la presidencia de la Asamblea y comenzar a hacer otras cosas. El presidente llegó a decir que gobernaría sin la Asamblea. Si hay algo en un discurso poco democrático es eso de desconocer una Asamblea, pero eso no le disgustó a la ciudadanía. Ahora, también hay un problema, el que le hacen decir cosas al presidente por las encuestas. Y las encuestas, creo que todos, los 6 que estamos en este diálogo frente a la ciudadanía, hay que acordar
que es una fotografía del momento y que puede hacerla variar un buen discurso o una buena ejecutoria. Pero no se puede gobernar solo por dar respuestas a lo que ese momento la ciudadanía está exigiendo. Se necesita gobernar. Y gobernar no siempre es hacer lo que la gente quiere escuchar, es gobernar. Eso es. Entonces el presidente de la República debe tener un equipo que le ayude a gobernar, o sea, que haga presencia en las ejecutorias, que pueda llevar adelante el discurso de lo que puede ser un plan nacional de gobierno, el futuro del Ecuador. Pero si vamos a gobernar solo para quedar bien desde la opinión pública a través de las encuestas, tenemos un gobierno que responde a la encuesta y no a las necesidades del país. Eso es peligrosísimo y eso es populismo puro y además destroza las democracias. Totalmente. Las encuestas son una fotografía del momento. Yo coincido plenamente con esa visión y deben ser herramientas para tomar decisiones, pero no únicamente con base en las encuestas. O sea, a veces no se comprende ese concepto. Quiero cerrar la participación de ustedes una vez más agradeciéndoles por aquello, por sumarse, pidiéndoles una última reflexión. ¿Por qué? Porque hay algunos actores políticos y sociales que están planteando desde mañana la posibilidad de iniciar un proceso de revocatoria de mandato. Es un proceso constitucional. Está consagrado en la Constitución la revocatoria del mandato. Y hay algunos actores políticos de varias vertientes políticas y sociales que lo han planteado. ¿Cómo ve usted ese escenario, Carolina Ávila Nieto? Y con eso, para ir cerrando con ustedes, me gustaría un comentario de cada uno de ustedes sobre la posibilidad de que se active un proceso de revocatoria que de suyo no es sencillo. Se requiere algo así como 5 millones de firmas, me parece. No tengo clara la cifra, pero es millones de firmas que se requieren en 6 meses porque hay un plazo constitucional. Carolina Ávila, por favor. No es un escenario fácil, por supuesto, y no solamente está el tema de la revocatoria, sino las movilizaciones que la CONAIE ha anunciado. Entonces hay, diremos que como le gusta la palabrita al Pedro, hay una disputa enorme que se viene a continuación y habrá que ver cómo este gobierno navega sobre esa disputa. El problema es que la gestión política no es precisamente el fuerte y Francisco justamente hizo referencia a la ausencia de ese camino como plan de gobierno que permita concretar aquellos pronunciamientos que hoy hemos escuchado. De manera que evidentemente existe un conflicto que está y que el gobierno lo reconoce, porque en las últimas frases de su discurso hace referencia a ese confíen en la democracia, no necesitamos más elecciones, el Ecuador necesita ser gobernado, reconociendo justamente esas que han sido falencias importantes. Yo entiendo que al abrir en primer párrafo la preocupación comunicacional, porque hace una suerte de mea culpa muy sutil, ¿no? Que no hemos logrado comunicar, incluso al confundirse en estos resultados que estamos descubriendo, y luego dice, describiendo esa suerte de error implícito, sin lugar a dudas, es un error, pero que nos deja a quienes estábamos escuchando una suerte de pecado de inconsciente, ¿no? A mí incluso me llama la atención lo que el presidente también nombró de que ha sido un año de aprendizaje. Exacto, entonces todo esto, diremos, da cuenta de esta suerte de mea culpa que se está haciendo en el marco del discurso. Yo todavía no encuentro qué tan positivo será, sobre todo si es que no vemos cambios, sobre todo si no vemos en los próximos días una articulación clara de una estrategia comunicacional que, volviendo al ejemplo de la lista de abarrotes, no termine solo en listado. ¿Recuerdas, Carla, que cuando nuestras madres o las abuelas nos mandaban a hacer compras, seguro nos olvidábamos alguna cosa, por eso íbamos con la lista anotado? Pues lo mismo sucede cuando se hace un listado de las cosas que hemos hecho, porque hay algo que no vamos a retener, seguro. Entonces necesitamos una mejor forma de comunicar para poder retener las cosas. El mito de gobierno ayuda a esa retención, a esa mejor conducción de lo que se está queriendo decir. Me parece que eso le hará falta y mucha, sobre todo si el conflicto se mantiene vigente, tanto en la orilla de la izquierda como la de la derecha, y me parece que en este minuto con el centro, al menos a nivel de la Asamblea, no está nada claro. Correcto. Arturo Moscoso,
¿Tiene futuro la revocatoria o no? O al menos la intención de varios sectores políticos y sociales de impulsar un mecanismo en este sentido, como señala la Constitución. Le veo sumamente complejo, Fabricio. Es, como tú has señalado, un proceso complicado. Recabar firmas en 6 meses, un número de firmas enorme, para lo cual se necesita una infraestructura y un buen capital para lograr hacerlo. Luego validar esas firmas por parte del CNE, que habrá que ver si pasan la primera validación, si es que no pasan, si es que se les pide completar. Y luego viene el tema de ganar la revocatoria del mandato, que constituye prácticamente una nueva campaña política en la que evidentemente todos los actores políticos se querrán involucrar, porque si hay unos que quieren que se revoque el mandato, hay otros que no lo quieren. Entonces, esto no es que ya pasamos del tema de que se llame una revocatoria y se le revocará el mandato, ¿no? Y además hay que ponerse a pensar quién va a asumir la presidencia durante la revocatoria del mandato, ¿no? Que debería ser el presidente del Congreso, porque acuérdense que el presidente y vicepresidente van en la misma papeleta y en la misma papeleta debería revocárseles. Así que, ojo con eso también. Así que yo, en lo personal, los politólogos no somos adivinos ni magos, pero yo le veo un futuro bastante incierto a esa posibilidad, ¿no? Que además depende mucho también de qué es lo que pueda hacer el gobierno en los siguientes meses, ¿no? Si es que tiene éxito en la toma de decisiones que ha planteado, ¿no es cierto? Y empieza a recuperar capital político, las posibilidades de que haya un apoyo fuerte a una revocatoria de mandatos se irán desvaneciendo, ¿no? Y importante conocer esta postura. Ahora, pues, Francisco, cuéntenos un poco para finalizar sobre su posición en torno a esta revocatoria, esa por una pregunta, y también por otra, no sé a ti, Fabricio, si te llamó la atención esto, pero también quedó en mi retentiva. Poco se habló del trabajo del vicepresidente a través del discurso. Ah, ni lo mencionó. Entonces, no sé, también quisiera conocer esa parte. Dicen, piensa mal y acertarás, pero yo vi un saludo muy frío de los dos mandatarios, no sé. No, es que yo no escuché absolutamente nada, entonces sí quisiera también conocer esa parte. Francisco. Bueno, no pongan sal en la herida. No, yo estoy preguntando nada más. Yo estoy siendo objetiva en ese punto porque no escuché. Si fuese Carla y Fabricio, si fuese solamente porque no la han mencionado, uno diría, el rol del vicepresidente es eso, esperar. No tiene que ser protagonista. La Constitución de Montecristi le dio un rol secundario al presidente de la República, al vicepresidente, digamos, y ese tiene que estar ahí esperando las condiciones. ¿Qué puede pasar con la revocatoria? Que tienen un tema para las próximas campañas. La próxima campaña seccionales va a tener la bandera de la revocatoria del mandato para fortalecer las candidaturas. Es difícil que lo logren, sí, pero como bandera de pelea, créanme que es una buena bandera. La otra debería ser, y debió haberlo anunciado el presidente políticamente, la muerte cruzada en análisis, ni siquiera la consulta, la muerte cruzada. La política se hace con cosas de decisión. A veces queremos motivar a la gente como que fuésemos la Madre Teresa de Calcuta, y no. La política no es de arcángeles tampoco. La política es de gente que está decidida a tener un plan, a ejecutar ese plan y a proponerle a la ciudadanía un gran cambio. Correcto. Y Pedro Donoso, con usted cierro. Pedro, ¿cómo le ve la revocatoria? ¿Tiene futuro esto? Digamos, yo concuerdo en que es un escenario bastante complejo, ¿no? Cuando yo planteaba finalmente que la gente más se apega a las acciones que a las narrativas, yo lo que sostenía es que digamos, el gobierno ha planteado esta manera de desmitificar con narrativas algo que en la práctica no estamos viendo, ¿no? El presidente anunció que había una reducción de muertes violentas y la gente no lo percibe así. Entonces, digamos, a eso me refería yo con más acciones y quizás menos discurso y menos narrativa. Esto está vinculado porque yo creo que es un escenario bastante complejo. Porque si nosotros vemos las cifras de hartazgo, digamos, de la clase política, de poca confianza en el Estado, yo creo que la válvula de escape no va a ser dentro de la formalidad. Es decir, no es que la gente finalmente va a querer firmar un formulario y con eso esperar elecciones y con eso revocar el mandato. Creo que el escenario de que se calienten las calles para mí es un escenario un poco más probable que la formalidad de que la válvula de escape sea recojamos formularios, firmen aquí y vamos a urnas de los 6 meses. Y por eso podría tener mayor trascendencia el anuncio de hoy de la CONAIE.
Sí, hay que sumar finalmente el anuncio de la CONAIE, pero además lo que dice Francisco es supremamente interesante. Quizás la respuesta no dicha de Guillermo Lasso frente a la revocatoria de mandato es: la muerte cruzada está sobre la mesa. No la voy a activar ahora, pero está sobre la mesa, o está sobre la Constitución, o está, digamos, yo creo que no había necesidad de plantear finalmente ese preludio de estar, ¿no? Pero creo que la válvula de escape que va a buscar finalmente la sociedad, si es que la situación sigue igual, no va a ser una válvula de escape formal. Es decir, si el pesimismo sigue siendo la realidad, recoger firmas en un formulario quizás no sea la respuesta, y yo creo que ahí los movimientos sociales van a marcar la agenda, ¿no es cierto? Y esa agenda no va a estar en la formalidad, sino va a estar en la periferia y en la informalidad. Interesantísimas reflexiones. Queremos agradecerles a nombre de Carla y de quienes habla a los cuatro por su tiempo, su disposición, sus análisis valiosísimos sobre justamente lo que nos ha dejado este informe de la Nación, el balance del primer año de Guillermo Lasso y la proyección. Gracias a Caroline Ávila Nieto, muy gentil por haberse conectado desde la Morlaquía, desde Cuenca, también a Pedro Donoso, Francisco Rocha y Arturo Moscoso. Muy amables, les envío un abrazo a la distancia a nuestros queridos invitados. Gracias por aquello, gracias por conectarse. Muchas gracias.